24 de enero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El pecado que no tiene perdón. En un poema de Jorge Luis Borges, titulado El remordimiento, dice el escritor que él cometió el peor de los pecados que un hombre puede cometer. Ese pecado, decía el poeta, es el de no haber sido feliz. En el mismo poema afirma que sus padres lo engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Pero los defraudó porque no supo vivir feliz. Termina diciendo que siempre está a su lado la sombra de haber sido un desdichado. Sin embargo, el Evangelio de hoy, tomado de Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30, nos dice que ese no es el pecado más grave. Jesús, cuando los escribas le echan en cara que tiene dentro a Belcebú y que expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios, les dice: créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados e incluso cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Por ese camino iba un joven llamado Francisco de Sales a finales del siglo XVI en Francia, porque leyendo los escritos del protestante Juan Calvino sobre la predestinación, llegó a la conclusión de que no tenía esperanza de salvación. Durante 10 semanas, entre diciembre de 1586 a febrero de 1587, vivió lo más profundo de la desesperanza, tanto que no podía comer ni dormir bien, porque creyó que estaba predestinado al infierno. El Papa San Juan Pablo II explicaba que la blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo, sino en rechazar la salvación que Dios ofrece al ser humano por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. El pecado contra el Espíritu Santo consiste entonces en reivindicar un pretendido derecho de perseverar en el mal y hasta hincharse de orgullo y de soberbia por los pecados y delitos que comete, rechazando totalmente la redención. Cuando el ser humano se empecina en el mal, comienza a vivir en una especie de autoprisión que tiene cerradas las compuertas a las fuentes divinas de la purificación de la conciencia y de la remisión de los pecados. En medio de su confusión, Francisco de Sales caminó hasta la iglesia de San Esteban de los Padres Dominicos y pasó un largo tiempo dedicado a la oración ante una imagen de la Virgen María, buscando su compañía y pidiendo su consuelo e iluminación. Al salir del templo, se sintió liberado de esas creencias calvinistas. Una clave para Francisco de Sales fue confiar totalmente en la misericordia divina y amar a Dios sin esperar nada a cambio. Él decía que amaba al Señor Dios independientemente de que estuviera alegre o preocupado, enfermo o con salud, estable económicamente o carente de recursos materiales. Solucionó sus inquietudes y confusiones acerca de la predestinación, depositando toda su confianza en la bondad divina. Una segunda clave estuvo relacionada con la búsqueda de la santidad. Era frecuente en su época que la santidad fuera entendida
como un separarse de los bienes materiales y alejarse del mundo, generalmente en un monasterio o en un convento, para formarse y crecer en la vida espiritual. Pero apareció una joven mujer, Luisa de Charmoisy, esposa de un primo suyo, quien le pidió consejo sobre cómo llevar una vida de oración y de santidad en medio de los trabajos habituales de la casa y de los compromisos laborales y sociales. Francisco de Sales comenzó a escribir una serie de cartas con orientaciones espirituales que con el tiempo se publicaron en una obra que fue muy popular llamada Introducción a la vida devota. El enfoque de estos escritos estaba dirigido a vivir la unión con Dios y crecer espiritualmente en la vida normal de la familia y del trabajo, cumpliendo los deberes de la vocación a la que cada uno había sido llamado. El Papa Pío IX resaltó ese enfoque cuando lo proclamó doctor de la Iglesia en 1877. En ese momento el Papa decía que ese espíritu de piedad promovido por Francisco de Sales había penetrado tanto en los ambientes de los palacios reales como en los campamentos de los jefes de los ejércitos y en los tribunales de los jueces, pero también en las oficinas de los empleados, en los talleres de los obreros, en las tiendas del comercio y en las cabañas de los pastores. Era un camino abierto a vivir la santidad en todos los ambientes, tema que recuperó el Concilio Vaticano II, recientemente celebrado a finales del siglo pasado. Una pregunta para compartir en familia. ¿Te sientes llamado a la santidad en la vida cotidiana que estás llevando? Unámonos a esta oración a María, Nuestra Señora de la Santidad Cotidiana. María, Madre iluminada, que despejaste la mente y el corazón de tu Hijo Francisco de Sales, quien después de sentir tu compañía y tu consuelo, supo dirigirse al Padre Dios diciéndole: cualquier cosa que suceda, Señor, en mi vida cotidiana, sé que tú tienes todo en tu mano y tus caminos son justicia y verdad. Cualquier cosa que tú hayas decidido para mí, sé que eres siempre juez justo y Padre misericordioso. Yo te amaré, Señor, te amaré aquí, oh Dios mío, y esperaré siempre en tu misericordia, y repetiré siempre tu alabanza. Oh Señor Jesús, tú serás siempre mi esperanza y mi salvación en la tierra de los vivos. María, Nuestra Señora de la Santidad Cotidiana, ruega por nosotros. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.